Miren, tengo que volver a empezar la clase porque están tocando ahí y me están distorsionando la clase. Voy a empezar. Las vías de transporte son las rutas o caminos donde se pueden transportar personas y mercancías. De acuerdo con el tipo de vía que se utilizan, los medios de transporte pueden ser terrestres, aéreos o acuáticos. Subrayen las vías de transporte hasta donde dice mercancías. Y luego que pueden ser terrestres, aéreos o acuáticos. Porque después me van a escribir un resumen de esto. Las rutas terrestres, aéreas y acuáticas se les denomina vías de comunicación o redes viales. Esto va a incluir puertos, aeropuertos, carreteras, caminos y vías férreas. Son importantes para el desarrollo de un país y favorecen al comercio, el transporte y las mercancías y de personas. Cuando hablamos de vías terrestres, el transporte terrestre utiliza las carreteras y las vías férreas. ¿Quiénes pasan por la carretera? Pues todo aquel transporte terrestre. Por ejemplo, ahí van a pasar automóviles, camiones, buses, van a pasar también bicicletas, motos y las vías férreas, que son las que utilizan el tren. El tren es el que utiliza lo que son las vías férreas. Luego tenemos las vías aéreas. El transporte aéreo es el más rápido para viajar de un lugar a otro. Conecta las principales ciudades y los pueblos importantes con el resto del mundo. Ahí lo que se necesita solamente es un aeropuerto donde llegan los aviones y salen de ahí, ¿verdad? Los aeropuertos. Donde el lugar donde van tiene que haber un aeropuerto para que el avión pueda aterrizar. Porque más que todo lo hacen a través del aire, por eso se llaman vías aéreas. Luego tenemos las vías marítimas, que comprende los mares, los ríos y los lagos. A través de esta vía se transportan barcos de carga o con contenedores. O sea, los barcos cargan lo que llaman contenedores, que son unos grandes depósitos donde las personas meten cosas, ¿verdad?, en cantidades y los llevan al barco y estos llegan al puerto porque los barcos ocupan puertos. Y ahí descargan, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Cortés, que es el puerto más importante de Centroamérica, nosotros ahí vemos que pueden llegar grandes barcos y vienen cargados de contenedores donde traen carros metidos ahí, bastante cantidad de carros metidos en los contenedores. Vienen también, traen combustible. Ahorita estaba leyendo que vino un barco que traía que viene a recoger un montón de aquí de desechos de grava, dice, para llevarla a Estados Unidos para la construcción. Entonces, se utiliza las vías marítimas con los contenedores y esos barcos grandes para poder transportar ese producto. Pero también hay barcos pequeños. Hay barcos también, podemos ver barcos pesqueros. Los barcos pesqueros se dedican a andar en el mar en la pesca y grandes embarcaciones turísticas conocidas como cruceros. En los cruceros viajan las personas que tienen dinero y que se dan el lujo, ¿verdad?, de andar. Un crucero es prácticamente como una ciudad, tiene de todo, tiene cine, tiene pistas de baile, tiene hasta pistas de patinaje, hay piscinas para bañar, tienen de todo. Entonces, las personas, ¿verdad?, las personas que pueden pagarse, ¿verdad?, un crucero, se da una gran vida. Un crucero a veces de una semana a un mes. Ahorita, por ejemplo, los cruceros no están trabajando. Ahorita no hay cruceros. Los barcos están anclados en el mar y no tienen personas. Aunque hay algunos, ¿verdad?, que debido a la pandemia no han podido bajar del crucero. Y ahí tienen que estar porque no los dejan llegar, ¿verdad?, a los países porque están contaminados o porque tienen temor a que se contaminen con el coronavirus. Estuve leyendo, ¿verdad?, de un crucero que anduvo salió desde de Europa y no podía, en ningún lugar lo dejaban que la gente bajara. Y la gente quería bajar porque venía desde Italia ya y no lo dejaban en ningún lugar que la gente se bajara, ningún puerto. Hasta que al fin, ¿verdad?, en Miami los dejaron que llegaran allá a Florida. Y ahí pudieron desembarcar, pero los tuvieron reunidos ahí para que no vayan a contaminarse o a contaminar. Y hubo un crucero que la mayor parte de las personas se estaban contaminando. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, qué importantes son los cruceros. Como me gustaría a mí un día ir a un crucero, ¿verdad?
porque ahí uno solo sabe divertirse, comer y dormir. Entonces, esos barcos andan en el mar. Entonces, vemos que hay de todo tipo de embarcaciones que utilizan las vías marítimas. Eso en cuanto a lo que son las vías terrestres, vías aéreas y vías marítimas. Ahí tenemos los caminos de Centroamérica. Centroamérica es una región de pequeña extensión, pero que presenta una importante red vial que comunica de manera terrestre a todos los países de la zona. Estos caminos son fundamentales para la locomoción de los pueblos. Cuando hablamos de locomoción, quiere decir de movimiento, de moverse de un lugar a otro. Su comunicación y el desarrollo económico, los corredores viales fundamentales de la región de Centroamérica son, tenemos el corredor del Pacífico, el corredor del Atlántico y el corredor interoceánica. En el corredor del Pacífico es la continuación de la carretera panamericana. Existe una carretera que viene desde Panamá hasta Guatemala. Por eso se dice la carretera panamericana. Perdón, todo el continente. Se le llama panamericana, pero dice une todo el continente. O sea, de Panamá hasta Guatemala se le llama panamericana. Pero luego, ¿verdad? Esa carretera continúe a través de México, Estados Unidos, hasta llegar a Canadá. Lo mismo, ¿verdad? De Panamá atraviesa todos los países de América del Sur. Entonces, por eso se le llama del Pacífico. Dice, es la continuación de la carretera panamericana. Se atraviesa, ¿verdad? Todos los países de Centroamérica. También pasa por Honduras. Y más adelante vamos a seguir hablando de la carretera. Aquí la carretera, decíamos que la carretera más importante del área es la panamericana, se le llama CA1. Ustedes han visto que hoy se le llama CA1, CA2, CA3, CA4, dependiendo de donde esté la carretera, ahí se le llama, tiene esos nombres. La CA1 es la panamericana, la cual atraviesa toda América. Pasa por todas las capitales de los países centroamericanos, pero aquí en nuestro país, en Honduras, no pasa por Tegucigalpa. Solamente pasa por lo que es el sur, ahí, ¿verdad? Atraviesa el sur y pasa y luego va bordeando, ¿verdad? Algunos departamentos de Honduras, pero no pasa por la capital. Pero sí, ¿verdad? En otros países atraviesa San Salvador, atraviesa Guatemala, atraviesa San José de Costa Rica, atraviesa Managua, pero en Honduras se va por un lado, ¿verdad? No atraviesa la capital. Tenemos también del Atlántico. La carretera del Atlántico une al istmo por la costa del Atlántico, desde Costa Rica hasta Belice. Hay una carretera, ¿verdad? Que atraviesa todo Centroamérica. Une al istmo centroamericano, se va por la orilla de la costa del Atlántico. La del Pacífico, por eso no atraviesa la capital, porque esa carretera se va por toda la orilla, ¿verdad? Entonces no atraviesa los países, no atraviesa la capital, porque la capital está en el centro, entonces no lo atraviesa, porque se va a la orilla por La Paz, por un valle, por Choluteca, por esos lugares que atraviesa la primera vía del Pacífico. Pero cuando ya vamos al Atlántico, sí, ¿verdad? Porque esta se va por la zona del Atlántico. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Atraviesa todo lo que es Belice, de Guatemala, Belice, pasa por aquí, por Cortés, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros que llega hasta Costa Rica. Y luego tenemos la carretera interoceánica que une el continente a lo ancho de diferentes puntos. O sea, quiere decir de océano a océano. O sea, viene del Pacífico, posiblemente desde Choluteca, y va a dar a Cortés. Es la que pasa por aquí, por San Pedro Sula. Es la interoceánica. Une a lo ancho en diferentes puntos. Los caminos en Centroamérica ayudan al encuentro entre los pueblos y al intercambio económico, lo que asegura la satisfacción de las necesidades de la población de cada país. La mayor cantidad de caminos se ubican en la zona del Pacífico, donde se encuentran las más grandes regiones
de la región, ¿verdad? Entonces podemos ver que estas carreteras, ¿verdad? Que se han creado ahorita, tenemos una carretera que nos comunica desde aquí, desde San Pedro Sula, podemos ver, llega hasta El Salvador. Hay otra carretera, partiendo de San Pedro Sula, llega a Tegucigalpa. Y de Tegucigalpa agarra para toda la zona sur hasta llegar a la zona del Pacífico. Tenemos otra carretera, C1, C2, C3, esa, que viene desde San Pedro Sula hasta Puerto Cortés. Y hay otra que nos comunica con los departamentos de Colón y de todo lo que es la zona costera del Atlántico. Entonces, vemos qué importantes son, ¿verdad? El uso de la carretera. En algunos lugares, pues, solamente hay carreteras de tierra o no las carreteras. Han visto qué hermosa carretera tenemos yendo para Tegucigalpa, aunque nos cobran por pasar por ahí, ¿verdad? Pero se llega más rápido. Antes se tardaba mucho tiempo en llegar a Tegucigalpa, pero ahora no, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ya, si antes se hacía en 4 horas y media, ahora se hacen en 3, porque la carretera está muy buena para poder transportarnos en carro hasta ahí. Ahí tenemos, ¿verdad? Lo que son un mapa donde nosotros podemos ver las vías de comunicación de Centroamérica. La línea férrea, la carretera panamericana y lo que son los aeropuertos. Les decía yo, ¿verdad? Anteriormente que los mapas presentan símbolos. Ahí tenemos, por ejemplo, el puerto que está, miren la figurita con que nosotros podemos identificar un puerto. Ahí, por ejemplo, donde está una X, el número 10, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? El puerto, Puerto Cortés. Y ahí está el simbolito que significa puerto. Un avioncito me va a indicar que es un aeropuerto. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros dónde está el aeropuerto de El Salvador, dónde está el aeropuerto de Honduras, en Tegucigalpa. Aquí tenemos otro que está en San Pedro Sula. Aquí está otro puerto, mira otro avioncito en El Salvador, en Guatemala. Y aquí tenemos otro en Nicaragua, tenemos en Costa Rica y tenemos este en Panamá. Esos son lo que indican los puertos. Luego las vías férreas, que son, esto que ustedes pueden ver acá, son unas como 2 líneas, ¿verdad? Que atraviesan con unos troncos y unas líneas del ferrocarril. Pues aquí no aparece ninguna, pero aquí en Honduras durante mucho tiempo fue bien importante porque se trasladaban los productos de las compañías hasta el puerto, aquí el Puerto Cortés, el puerto de Tela, aquí el puerto Trujillo, se enviaban los productos. Y por último tenemos nosotros, ¿verdad? La capital. Este puntito que están acá es la capital de Guatemala, la capital de El Salvador, la capital de Honduras, la capital de Nicaragua, la capital de Costa Rica y la capital de Panamá. Fíjense bien que casi en todas las capitales aparecen lo que son aeropuertos. Y ahí tenemos, ¿verdad?, los principales puertos de Centroamérica, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, ahí están según los números, ¿verdad? Número 3, Champerico, 4, San José, 5, Puerto Quetzal, 6, Acajutla, La Libertad, 8, La Unión, Puerto NK y Puerto Cortés. Está también Puerto Castilla, Puerto Cabeza, Bluefield, San Juan del Norte, San Juan del Sur, Puerto Limón, Punta Arenas, San Cristóbal, Cristóbal Colón, Balboa y Manzanillo. Y tenemos los aeropuertos. El Phillips Golson, el Aurora, Ilopango, Ramón Villeda Morales aquí en San Pedro Sula, el Toncontín en Tegucigalpa, el Augusto César Sandino en Nicaragua, Juan Santa María en Costa Rica, el Tucumán en Panamá. Ahí podemos ver, ¿verdad?, la lista de todo, mire, a la orilla de todo lo que son, a la orilla del Océano Atlántico y la orilla del Océano Pacífico, nosotros podemos, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que están los puertos y luego están los aeropuertos. El intercambio comercial entre los países. El intercambio comercial entre los países del Istmo se realiza por vía terrestre. Solo El Salvador y Honduras cuentan con servicio de ferrocarril. O sea,
todavía, ¿verdad? Hay algunas partes de Honduras que están usando todavía el ferrocarril. Pero miren, estaba leyendo yo que el gobierno desde hace como unos 8 años, 10 años, está pretendiendo, ¿verdad? Quiere activar, ¿verdad? Quiere activar el ferrocarril, porque es muy importante. ¿De cuánta cantidad de productos se pueden llevar en un ferrocarril? Solo se le conectan varios vagones y ahí va el tren jalando todo eso. Entonces vemos que es muy importante, pero no lo han podido activar. Pero sí, El Salvador y Honduras todavía cuentan con servicios de ferrocarril. Si las exportaciones e importaciones son de países lejanos, entonces se utiliza el transporte marítimo. Ahora, si el transporte aéreo se utiliza para la exportación e importación de bienes perecederos, como flores, vegetales, frutas, etc. ¿Por qué se utiliza el transporte aéreo? Porque como es más rápido y a veces las flores no pueden durar mucho tiempo, ¿verdad? En un barco o en un automóvil, entonces se van a secar las carnes, por ejemplo, los vegetales, la fruta, eso a veces no dura mucho tiempo, entonces se pueden arruinar, entonces se transportan a través de un avión porque tarda menos. Ahora, sí se pueden transportar productos, por ejemplo, cuando las compañías bananeras exportaban banano hacia otros países de Europa y Estados Unidos, tenían unos camiones refrigerados que tenían unos contenedores que tenían como refrigeradora, ¿verdad? Eran como refrigeradoras y el producto se podía enviar hacia esos países y no se arruinaba. ¿Por qué? Porque iban congelados. Entonces, cuando llegaban allá, el producto llegaba, todavía el banano llegaba verde, no se maduraba. Yo por eso he aprendido eso. Cuando compro bananos, los meto a la refrigeradora para que me duren más tiempo sin madurarse. Porque si los dejo afuera, a los 2 días ya están maduros. Pero ahorita en esta escasez, ¿verdad? De que no hay mucha gente que ande vendiendo productos, yo compro y los meto a la refrigeradora y ahí se me conservan verdes todavía. Porque lo helado hace que tarde la maduración de los productos. Bueno, yo sé, ¿verdad? Que hoy, no sé, pero hoy algunos niños no se portaron bien en esta clase. Los he visto haciendo muecas en la pantalla, que no están poniendo atención. No sé, o sea, me siento triste, fíjense, porque con los otros, sexto y quinto, he dado clases bien, y ahorita con ustedes he notado, no todos, ¿verdad? Que algunos no están en clase. Han estado jugando, haciendo muecas. Significa que no están concentrados. Pero yo felicito, ¿verdad? A los niños que sí han estado poniendo atención, porque eso significa que quieren aprender. Bueno, aquí vamos ahorita, ¿verdad? A hacer un ejercicio bueno que vamos a hacer. Y ustedes van a participar sin hacer desorden, ¿verdad? Por favor. Vamos ahí. Complete el esquema sobre los medios y vías de transporte. ¿Pueden irlo haciendo ya ahorita ustedes? Vayan haciéndolo para que luego me vayan contestando lo que ustedes escribieron ahí. No podemos mover la pantalla. No puedo mover la pantalla porque alguien está tocando el control. ¿Ven? Esta clase ha sido ahorita, no me ha gustado mucho cómo le he dado, porque están tocando mucho y a mí no me dejan mover aquí mi computadora. Bueno, ahí tenemos, miren, yo les iba a mostrar eso, no puedo porque alguien está tocando. No sé quién es, pero ya voy a averiguar quién es. Ahí tenemos, dice, complete el esquema sobre los medios y vías de transporte. Tenemos que los transportes se clasifican en, vamos a ver. Vamos a ver, Nahum, dígame cómo se clasifican los medios de transporte. Vamos a ver, miren, ahí tenía el ejercicio hecho, pero como no me dejan ponerlo, no lo voy a poner. Ahí vean ustedes cómo lo contestan. Pues. Miss, la primera es terrestre. En el primer cuadrado es terrestre. ¿Terrestre?
Y lo demás, cautos y camiones, camiones, autos y camiones, autos y camiones. En aéreas, avionetas y helicópteros. En acuáticas, barcos, cruceros y yates. Aviones, barcos. Entonces decimos que terrestres, aéreas y marítimas. Marítimas. Luego, en los terrestres, este es un mapa. Autos, autos, Sí. autos. Permítanme, Autos. espérense, déjenme hablar. Este mapa, ustedes lo van a hacer en su cuaderno y van a escribir el título, medios de transporte. Van a escribir lo que han subrayado. Bien, van a escribir como resumen y me van a hacer este mapa conceptual. Van a escribir así como está, lo tienen en el libro, pero quiero que me lo hagan en el cuaderno. Contestado. Terrestres, aéreas y marítimos. Por los terrestres transitan carros, transitan motocicletas y autobuses. Yo puse camiones, pero puede poner motocicletas si se quiere. Luego, está bien, aéreos. Transitan avionetas, aviones y Cohetes. helicópteros. Helicópteros. Cohetes. Helicópteros. En los marítimos transitan barcos, canoas, veleros. ¿No? Porque no solamente vamos decimos que no solo en el mar van a andar, ¿verdad? Sino que también andan por ríos y andan por lagos. Entonces ahí hay veleros y canoas. Ustedes han visto, ¿verdad? En el río, hay gente que tiene canoas. Aún yo he visto canoas ahí en el lago, en la laguna de Alvarado, ahí en Cortés, andan pescando con canoas. Y también, ¿verdad? Están los veleros, que son, más que todos los veleros los utilizan como para deporte. Solo tiene una vela grande y solamente algunos veleros son grandes, otros son pequeños. Los veleros pequeños, pues solo anda una persona. Hay un barquito pequeño, una canoa pequeña con una vela y anda deslizándose por el mar. Ese es deporte. Y están los veleros grandes donde sí pueden, ¿verdad? Ya haber más personas. Entonces, en sí, ¿verdad? Yo necesito que ustedes me hagan un resumen de lo que subrayaron con el título, de lo más importante, y luego me van a hacer ese cuadro, ¿verdad? Ese cuadro que está ahí con los medios de transporte.